Esto que te voy a contar no lo vas a ver en la tele. Ni los políticos ni los grandes medios de comunicación quieren que prestes atención a lo que está pasando en Perú. Porque si lo hicieras, la gente se levantaría en masa, se pudriría todo. Los transportistas están cayendo como moscas. Los extorsionan, los matan, los obligan a pagar si quieren seguir manejando. Si no pagan, los balean. Si protestan, los amenazan. Si intentan denunciar, la policía mira para otro lado. Perú está entrando en una espiral que parece no tener salida. Los sicarios controlan las calles, los políticos fingen que todo está bien y la población está atrapada en el miedo. Esto no es exageración, es real. Y lo que más está preocupando a los peruanos es que nadie está haciendo nada. Dina Boluarte, la supuesta presidenta, se pasea por el mundo sacándose fotos con Xi Jinping y otros líderes, mientras en su propio país la gente no puede salir ni a trabajar sin miedo a que los maten. Pero hay algo que los medios no te van a contar. Este problema no surgió de la nada, es el resultado de años de corrupción, de inmigración descontrolada, la inacción de un gobierno y un estado que ya no tiene control. Ahora vas a entender bien por qué estoy diciendo todo esto. En este video no solo te voy a contar cómo Perú está colapsando, sino también qué hay detrás de todo esto y qué se podría hacer para frenarlo antes de que sea tarde. Porque lo peor no es lo que pasó, sino lo que está por venir. Para entender el nivel de crisis en lo que está pasando en Perú, primero hay que hablar del problema más grave que está afectando a miles de personas todos los días: las mafias del transporte. Si alguna vez viajaste en algún bus, en un colectivo de Perú, quizás no te diste cuenta, pero ese bus por el que pagaste tu ticket probablemente haya sido extorsionado. Desde hace meses, grupos de delincuentes armados, muchos de origen venezolano, han tomado el control de rutas y empresas de transporte. Funciona como una mafia. Se presentan ante los dueños de las flotas y les dicen: si querés que tus buses sigan operando, tenés que pagar. Si no pagas, te matamos al chofer. Y no te creas que es una amenaza vacía. Lo están haciendo. A lo largo del 2024, más de 40 transportistas han sido asesinados solo en Lima, la capital. Algunos fueron baleados mientras manejaban, otros fueron atacados en las terminales. Hay registros de sicarios que suben al bus, ejecutan al conductor a plena luz del día y se bajan como si nada. Para que te des una idea del nivel de violencia que hay, mira este video donde se ve el ataque a los transportistas. Tenemos que ser bastante drásticos con la delincuencia, sobre todo con los extorsionadores, con los sicarios. Día a día están asesinando a los peruanos, a nuestros compatriotas. Y esto no solo afecta a los choferes y dueños de buses, afecta a toda la población. Los paros y huelgas han dejado a miles de personas sin poder moverse. Hay trabajadores que han perdido días de sueldo, estudiantes que no pueden llegar a la universidad, familias enteras que quedan atrapadas en el medio del caos. Y mientras tanto, el gobierno mira para otro lado. Dina Boluarte se hace la desentendida. No ha enviado militares, no ha endurecido las penas y no ha hecho nada que realmente frene estas mafias. Te preguntarás por qué. Porque hay gente en el Congreso que se beneficia de todo esto. Hay bandas que articulan para poder extorsionar, asesinar y secuestrar. Habita impaciencia de las autoridades. ¿Hasta cuándo? ¡No te tenemos miedo! 130 parásitos del Congreso, carajo. Algunos congresistas tienen lazos con estas organizaciones. No solo no las persiguen, sino que las protegen. Y ahí es donde entramos en la parte más oscura de esta historia. Porque lo que está pasando en Perú no es solo una crisis de inseguridad, es un colapso total del Estado. Este no es un problema de inseguridad común, esto ya es una guerra. En Perú, el crimen organizado se mueve con más libertad que la propia policía. Los sicarios están en las calles, las extorsiones se pagan como si fuesen impuestos y el gobierno ha renunciado por completo a hacer algo. Perú de a poco se va convirtiendo en el nuevo El Salvador. Sí, pero antes de Bukele. Y esto tiene culpable, no se trata solo de delincuentes comunes. Esta situación es producto de años de corrupción política, de fronteras abiertas sin control y de una clase dirigente que ha permitido que las mafias se apoderen del país. Pero antes de hablar de esos culpables, vamos a ver lo que hoy está sucediendo en las calles. Porque si crees que esto es exagerado, mira este clip. Los gremios de transporte decidieron que ya no podían tolerar más esta situación en que los extorsionan, esta situación en que los están matando. No los dejan trabajar. Sus representantes dicen que hasta el 30% de sus ganancias se van en extorsiones. Pero eso no es lo más importante, las vidas son lo más importante. Y las vidas se están perdiendo, incluso la de algún pasajero. Esta situación no puede seguir. Nosotros estamos reclamando lo justo, estamos reclamando. Sicarios baleando a transportistas a plena luz del día. Balaceras en avenidas principales. Y ojo que no estamos hablando de barrios marginales. Esto pasa en el centro de Lima. ¿Y sabes cuál es la respuesta del gobierno? Nada.
Dina Boluarte está ocupada viviendo en una burbuja de lujo, viajando de cumbre en cumbre, mientras en su país la gente está siendo asesinada en la calle como perro. Hace unas semanas atrás, mientras los transportistas morían bajo las balas de las mafias, ella estaba en la PEC sacándose foto con Xi Jinping, riéndose como si estuviera de vacaciones. Y no es que sea incompetente, que también, sino que no le importa. Boluarte no gobierna, administra la decadencia, mantiene el circo funcionando mientras el país se cae a pedazos. Pero esto no empezó con ella. Perú lleva años metidos en esta espiral y lo más grave es que la población se acostumbró. Se acostumbraron a ver cadáveres en la calle, se acostumbraron a que las autoridades no hagan nada, se acostumbraron a que el crimen organizado sea el que manda y ahora que la situación se volvió insostenible, nadie sabe qué hacer. Algunos piensan que la solución es negociar con las mafias, otros creen que la policía debería tener vía libre para reventarlos a balazos. Acá hay que meter bala. Pero el problema es mucho más profundo, porque el Estado peruano ya no tiene autoridad. En el Congreso no tienen mejor idea, no se les ocurre algo más original que hablar de la pena de muerte. Una alternativa o posibilidad, hay que decirlo, que suena bien cuando uno como ciudadano está indignado y ve que además hay delincuencia desalmada, que mata por un celular, que mata por un par de zapatillas. Pero ya el año 2009-2010, el expresidente Alan García quiso llevar adelante la pena de muerte como medida, como norma, y no pudo. ¿Por qué? Porque materialmente es inviable. Y ahora, nuevamente, la pena de muerte salta al debate como medida para contener el avance del crimen organizado. En el Parlamento, en el Congreso, hay hasta 20 propuestas para declarar, de un lado, terrorismo urbano, pero sobre todo buscar alguna vía que lleve a la pena de muerte. Incluso un parlamentario se ha animado a precisar que esta sanción sería necesaria para frenar el sicariato y el crimen organizado, como si así hubiera funcionado en algún otro país. Y ahí lo tenés, gente desesperada pidiendo ayuda. Transportistas, trabajadores, ciudadanos comunes abandonados a la suerte. ¿Querés saber lo más indignante? El gobierno podría acabar con esto en semanas si quisiera. No hace falta invertir nada. El método para acabar con todo esto ya existe y ya ha sido probado. Se llama mano dura. Lo vimos en El Salvador con Nayib Bukele. Un país que estaba tomado por las pandillas y que en 2 años se convirtió en el más seguro de América Latina. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. ¿Y cómo lo hizo? Muy simple, mandó el ejército a la calle y metió presos a los delincuentes. Tan simple como eso, sin discursos, sin excusas, con acciones. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. 1. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros. Pero en Perú, en lugar de aprender del caso salvadoreño, los políticos se cruzan los brazos. El Congreso peruano no quiere aprobar medidas fuertes contra el crimen organizado. Se niegan a endurecer las penas, se niegan a darle más poder a la policía y se niegan a militarizar las calles. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellos están metidos en este negocio. Si querés entender el nivel de corrupción, mira esto. Esto de acá se va a transformar en un caos. Más extorsión, más pobreza. Para eso estamos el día de hoy. Hemos parado para eso. Para evitar lo que venga más adelante. Y también de corazón apoyar a nuestros hermanos transportistas que los están matando. Esto es simple, no van a destruir lo que les da de comer. Y mientras tanto, los peruanos están atrapados entre la delincuencia y un gobierno que no quiere salvarlo. Pero hay algo que podría cambiarlo todo. No todos están dispuestos a cruzarse de brazos. Hay un político que propone lo que Dina Boluarte no se atreve. Estoy hablando de Jorge Ugarte, el Milei de Perú, también conocido como el profesor de Rueda. Él mismo tiene un plan para tomar el plan de control del país y devolvérselo a los ciudadanos. ¿Quieres acabar con la delincuencia de verdad? Yo tengo el plan. Mañana los extorsionadores, los sicarios, extranjeros o nacionales me pueden desvivir. Yo sé que el que se expone a dar un plan tiene esta posibilidad. Soy un tipo valiente, con agallas. Pero el quien aplique esto que te voy a explicar hoy, el que lo aplique, va a ser de Perú definitivamente un país seguro. El Salvador no va a quedar en el talón. El Perú va a ser un país con recursos, sin violencia, sin corrupción, sin sicariatos, sin extorsionadores. La corrupción y la delincuencia
son un matrimonio. Están unidos, están compenetrados hace muchísimo tiempo. Tú no puedes atacar solamente la delincuencia, fortalece la corrupción. Si tú atacas solamente la delincuencia, vas a fortalecer la corrupción. Pasarte la luz roja, perfecto. 650 a 1300. Señor, su documento se ha pasado la luz roja usted. Sí, jefe, disculpe, está pura bueno. Sí, señor, por favor, discúlpeme. No. Usted ahora va a tener que pagar. Jefe, ¿cómo es? Perrer, mira, tengo familia, tengo hijos. No, yo te quiero ayudar. Jefe, tengo un ferrito. No, son 1300 ahora y te van a poner 80 puntos menos todavía, te van a sacar el brevete. Entonces, le estás dando poder al corrupto para corromperse más cuando solamente atacas un lugar y no los dos. Pero, ¿qué pasaría si tú aumentas la cantidad de dinero de multa, pero además atacas la corrupción poniendo una cámara en el pecho del policía que grabe las 24 horas las intervenciones? El policía detiene con una cámara que no puede manipular y el tipo se pasó la luz roja, señor, su documento, por favor, jefe, por favor, no tenemos nada que hablar, pone la papeleta y se va. Atacaste a los dos, atacaste al infractor y atacaste al funcionario para que no sea corrupto. Ahí funciona, ahí sirve. Esa es la solución.